Bueno, Eliana, vamos comenzando nosotros, ¿sí? Ya si se llegasen a unir este compañero, bueno, ya vamos a ir admitiéndolo. Pero vamos continuando porque a nosotros literalmente creo que nos queda esta clase y la clase que viene, o sea, nos quedarían dos clases y ya estaríamos casi culminando, ¿sí? Vamos a empezar a ver el día de hoy lo que sería el tema de hipertensión arterial en el embarazo. ¿Estamos? Bien, bien. Bueno, la, partamos de una base, ¿sí? La hipertensión. La hipertensión arterial es la presión arterial alta, ¿sí? Que se presenta siempre en las mujeres embarazadas. Casi siempre son situaciones de alto riesgo y sobre todo cuando se diagnostica hipertensión durante el embarazo, este requiere un estricto control, ¿sí? Esto es lo que se debe saber para evitar los posibles riesgos durante el mismo proceso de embarazo. Sin embargo, nosotros tenemos que detallar muy bien lo que sería el tema de los tipos de presión arterial que existe. Tenemos la hipertensión arterial crónica, ¿sí? Que la presión arterial alta aparece antes del embarazo o durante las primeras 20 semanas del mismo. Como la presión arterial es tan alta, por lo general no presenta síntomas, pero puede ser difícil de saber con exactitud cuándo se comenzó con la misma. Claro, cabe resaltar que puede presentar síntomas como ningún síntoma, ¿sí? Es por ello que la hipertensión arterial se la conoce como la enfermedad silenciosa. Después tenemos una donde nosotros vamos a hacer hincapié en la clase, que va a ser la preeclampsia. La preeclampsia, esta afección, ¿sí? Se produce cuando la hipertensión arterial crónica hace que la presión arterial alta empeore durante el embarazo. Las personas que padecen esta afección pueden llegar a tener un exceso de proteína en la orina y otras complicaciones médicas. Sin embargo, vamos a lo que es el videíto de preeclampsia, así lo puedas llegar a entender, ¿sí? Bienvenidas y bienvenidos un día más a Aula Ginecología. Hoy vamos a hablar de una enfermedad especial del embarazo que se llama preeclampsia. La preeclampsia es un problema que se origina realmente en la placenta. Por algún motivo, la sangre no circula bien, no llega bien al bebé y el organismo materno, para compensar esa situación y vencer esa resistencia al paso de la sangre en la placenta, aumenta la tensión arterial. Al aumentar la tensión arterial, inicialmente se consigue vencer esa resistencia, pero secundariamente también la sangre llega con más fuerza a otros órganos, como el riñón, el hígado, el cerebro, etc. Y empiezan a producirse efectos adversos de esa compensación materna. El primero de ellos, generalmente, es la afectación del riñón, que va a comenzar a excretar un exceso de proteínas. Eso precisamente es lo que nosotros utilizamos para diagnosticar la preeclampsia, que es la tensión elevada y la presencia de proteínas en orina. Luego, la preeclampsia, si sigue evolucionando, puede tener efectos adversos a más niveles. Por ejemplo, a nivel del hígado, aumentando la secreción de enzimas hepáticas, a nivel cerebral, dando lugar a dolores de cabeza y otros efectos adversos más graves. Eso ya sería un estadio evolucionado de la preeclampsia. Y a nivel fetal lo que ocurriría es que finalmente no se conseguiría vencer esa resistencia vascular de la placenta y el niño empezaría a crecer menos. Por eso la preeclampsia se asocia en muchas ocasiones a un crecimiento intrauterino restringido, es decir, a niños más pequeños de lo que deberían.
Todo esto se da por ese problema placentario. Realmente el origen de la preeclampsia es una insuficiencia placentaria. Bien, esta es la historia natural de la enfermedad. Lo que pasa es que nosotros, como lo podemos detectar por la toma de tensión durante el embarazo, y luego si está alta pedimos secundariamente las proteínas en orina, podemos establecer mecanismos de tratamiento y de prevención. En cuanto al tratamiento, si es necesario, se pueden utilizar antihipertensivos y luego tener muy claro cuáles son los objetivos en cada semana del embarazo. Si se está a término con una preeclampsia, no hay que seguir el embarazo, sino que hay que finalizar induciendo el parto, si se puede, y si no, mediante una cesárea. Es muy importante saber que el hecho de tener una preeclampsia no significa que el parto tenga que ser abdominal, que tenga que ser una cesárea. Se puede parir por vía vaginal si las condiciones obstétricas lo permiten. En caso de que la preeclampsia sea muy precoz y haya que intentar aguantar un poquito para que el niño alcance mayor madurez, se puede manejar el cuadro hipertensivo con fármacos. Si al final la enfermedad es grave y no se puede, habrá siempre que finalizar el embarazo. Os decía también que se puede hacer prevención de la preeclampsia. Hoy en día se han desarrollado un programa de screening en el que, mediante unos datos ecográficos y la historia analíticos y la historia clínica de la paciente, podemos prever en algunos casos cuándo se va a desarrollar la preeclampsia y si esta va a ser grave. De manera que podemos establecer prevención con ácido acetilsalicílico, con aspirina de la de toda la vida. Bueno, esos son los datos básicos de la preeclampsia que creo que es importante que las mamás conozcan. Un saludo y hasta. Bien, entonces, ya tenemos entendido más o menos de qué se trata la preeclampsia, ¿sí? Es una afección que aparece principalmente durante el embarazo, ¿sí? Esta puede conllevar a poner en riesgo la vida de la mamá como la vida del bebé, ¿sí? Mayormente tiene un tratamiento, si tiene un tratamiento se puede prevenirla, sí, pero muchas veces hay que tener en cuenta el simple hecho de los antecedentes clínicos o médicos de la paciente o de la persona en sí. Durante lo que es esta parte de la preeclampsia, pueden conllevar a muchas complicaciones, ¿sí? Sin embargo, continuamos con lo que es las otros tipos de hipertensión que existen. Tenemos la hipertensión gestacional, ¿sí? Las personas con hipertensión gestacional tienen presión arterial alta después de las 20 semanas de embarazo. No hay exceso de proteína ni en orina ni otros signos que puedan dañar a los órganos. Sin embargo, en algunos casos, la hipertensión gestacional puede terminar causando preeclampsia. A ver, la, la hipertensión gestacional va a ser un desencadenante de la preeclampsia en sí. ¿Estamos? No obstante, ¿qué tenemos después de preeclampsia? Si no se trata la preeclampsia, se puede generar complicaciones mucho más graves todavía, e inclusive mortales. Las complicaciones que pueden incluir es en el desarrollo de la preeclampsia a eclampsia, ¿sí? Ya cuando se conlleva la eclampsia va a ser, mejor dicho, va a producir crisis convulsivas tanto a la mamá como al bebé. ¿Estamos? Sí, pero no. Sí, pero no. A ver. La preeclampsia te puede desencadenar, sí te puede desencadenar una leve, digamos, diabetes gestacional, pero esta también hay que ver muchas veces con el cambio hormonal que se produce durante el embarazo, ¿sí? Y los antecedentes médicos. Más que todo, más que por preeclampsia, es por antecedentes médicos o clínicos de la paciente, ¿sí? Más va por ese lado que por la preeclampsia. ¿Estamos? Bien. A ver.
Voy a tratar de buscar lo que es eclampsia y ya les paso el video, ¿sí? Bien, ahí vamos a pasar lo que es eclampsia. Ahí vamos. Materna muy peligrosa que ocurre en mujeres que tienen preeclampsia con criterios de gravedad y se manifiesta mediante convulsiones tónico-clónicas no atribuible a otras causas. Es a día de hoy una emergencia obstétrica que continúa asociando gran morbimortalidad materna y fetal. Sabemos que la preeclampsia es una patología multisistémica con existencia de un daño endotelial que va a afectar al 3% de las gestaciones, y hablaremos de la eclampsia cuando esta enfermedad se manifiesta en forma de convulsiones. Existen otros vídeos en los que hablamos de la fisiopatología de la preeclampsia, del manejo de los fármacos, y también existen otros vídeos en los que hablamos del tratamiento de la preeclampsia. El día de hoy vamos a hablar exclusivamente de la eclampsia. En los países desarrollados presenta muy baja incidencia, entre 1,5 y 10 casos de cada 10.000, pero la incidencia es muy variable y en países en vías de desarrollo vemos algunos que tienen una incidencia de 20 o de 140 casos de cada 10.000 partos. Eso sin contar los países en desarrollo en los que no hay un control antenatal, en los que la incidencia puede llegar a ser mucho más elevada y que no tengamos un recuento. Ante una paciente con preeclampsia grave, sin tratamiento profiláctico para prevenir las convulsiones con sulfato de magnesio, se estima que presentarán una eclampsia entre el 2 y el 3% de las pacientes, frente al 0 o 0,6% de las pacientes que tienen preeclampsia sin criterios de gravedad. Los factores de riesgo son muy similares a los que se presentan en la preeclampsia y el pico de incidencia va a ser en madres adolescentes o que comienzan los 20 años, así como después de los 35 años. Siempre que detectemos la presencia de convulsiones o coma en una gestante de más de 20 semanas sin antecedente de epilepsia, tenemos que descartar lo antes posible que no se trate de una eclampsia. En relación al momento de aparición, el 50% de los casos va a ser en gestaciones pretérminos, y en cuanto a la relación con el parto, el 50% va a ocurrir anteparto, el 25% intraparto y el 25% posparto. De todas estas pacientes que presentan eclampsia en el posparto, el 90% de los casos va a ocurrir en la primera semana. El factor de riesgo más importante va a ser la ausencia de tratamiento y control médico en una paciente que previamente tenía preeclampsia. Y entre el 20 y 25% de los casos van a ocurrir con una mínima o nula elevación de las cifras de tensión arterial y sin proteinuria. Y el riesgo de recurrencia en siguientes embarazos se estima en un 2%. La causa exacta de por qué se producen las convulsiones en estas mujeres no se conoce. Sí que sabemos que el cuadro viene definido por el síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, que va a estar caracterizado también por la presencia de un edema vasogénico en la circulación cerebral posterior. Estos hallazgos también se pueden observar en el caso de una encefalopatía hipertensiva y también en el caso de una preeclampsia mediado por la enfermedad endotelial en una hipertensión que en ocasiones puede ser leve o ausente. Sabemos que se produce este edema vasogénico en la circulación cerebral posterior y existen dos teorías posibles que podrían pretender explicar las razones. Una de ellas sería que la hipertensión provocase una caída del sistema autorregulador de la circulación cerebral, produciendo una hiperperfusión, una disfunción endotelial y un edema vasogénico y o citotóxico. Y la otra posibilidad sería que esta hipertensión produjese una activación de este sistema autorregulador, produciendo una vasoconstricción de los vasos cerebrales con hipoperfusión e isquemia localizada, lo cual podría producir esta disfunción endotelial y el edema vasogénico o citotóxico. Además, se ha visto que la inflamación cerebral también puede jugar algún papel influyente. La clínica de la eclampsia, ya sabemos que son las convulsiones, pero es bastante importante la clínica que precede a estas
las convulsiones. Lo vamos a llamar clínica prodrómica y es la que nos va a ayudar a detectar qué pacientes tienen más riesgo de complicar la preeclampsia hacia la eclampsia. Dentro de estos síntomas prodrómicos tenemos la hipertensión, que se va a dar en el 75% de los casos, pero fijaos que hay un 25% de casos que va a ocurrir sin elevación de tensión arterial. La cefalea, el dolor de cabeza fronto-occipital, lo vamos a ver en un 66% de los casos, y luego la paciente también puede referir alteraciones visuales, pues como escotomas, ceguera, diplopía o fotofobia. Esto va a ocurrir en un 27%, y también podría quejarse de dolor epigástrico en un 25% de los casos. Después ocurre lo que llamamos eclampsia en sí mismo, que son las convulsiones. Suelen ser tónico-clónicas generalizadas y van a comenzar por una pérdida de consciencia brusca. Se van a producir una contracción de los músculos de las extremidades superiores e inferiores, del pecho, de la espalda, se van a volver rígidos y podría aparecer cianosis durante la fase tónica. Tras la convulsión es bastante frecuente que la paciente experimente un sueño profundo y que vaya despertándose gradualmente, manifestando después cefalea. Este despertar o este volver a la reacción puede durar entre 10 y 20 minutos y no suele haber déficits neurológicos focales. Otras presentaciones podrían ser en forma de convulsiones focales o multifocales o coma, pero son manifestaciones mucho menos frecuentes. A nivel fetal, obviamente va a haber alguna repercusión. Tenemos una madre que está convulsionando, que está contrayendo todos los músculos de su cuerpo. Tenemos una madre que está produciendo una patología manifiesta clínicamente por una alteración endotelial del organismo. Entonces, a nivel fetal, lo que suele ocurrir es que se produce una bradicardia durante al menos unos 3-5 minutos durante e inmediatamente después de la convulsión. La resolución de las convulsiones pueden desencadenar una taquicardia fetal o una disminución de la variabilidad con presentación de deceleraciones transitorias. Todos estos hallazgos en el registro fetal van a normalizar o suelen normalizar cuando ponemos un tratamiento y realizamos las intervenciones de reanimación materna y fetal. Pero si vemos que estas deceleraciones son frecuentes y recurrentes, más de 10-15 minutos a pesar de haber iniciado las medidas de tratamiento y resucitación de la madre y del feto, entonces debemos sospechar la posibilidad de que haya existido un desprendimiento de placenta oculto. ¿Cuáles son las medidas generales? La eclampsia es una de las grandes emergencias obstétricas y la prioridad inicial va a ser estabilizar a la madre según el protocolo ABCDE. A de vía aérea, B de respiración, C circulación, D lesiones y E evaluación. Por supuesto, vamos a hacer un ingreso inmediato y vamos a solicitar un soporte multidisciplinar. Vamos a necesitar allí enfermería, anestesia, obstetricia. Vamos a intentar mantener la vía aérea libre, vamos a colocar una vía intravenosa y vamos a colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo para intentar evitar la broncoaspiración. Pondremos oxígeno a 6 litros minuto o mascarilla en cuanto nos sea posible. Debemos evitar las lesiones maternas protegiendo la lengua, por supuesto no con la mano de ninguno de los profesionales, y además debemos monitorizar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, electrocardiograma y un sondaje vesical permanente. Realizaremos también una analítica urgente que incluya hemograma, función hepática, función renal, ionograma, el cociente proteína-creatinina en orina y una coagulación y pruebas cruzadas. En todo esto que estamos intentando estabilizar a la paciente, vamos a iniciar en cuanto sea posible el tratamiento con el sulfato de magnesio. Es el tratamiento de primera elección, es el tratamiento que se considera anticonvulsivante porque va a tener este efecto de relajación a nivel de la placa motora, y la vamos a administrar primero en bolo. Si no es posible el acceso intravenoso, se puede administrar intramuscular y se va a dar seguido de una dosis de mantenimiento. Va a ser una dosis mayor que la dosis que dábamos de manera profiláctica en las pacientes que tenían una preeclampsia con criterios de gravedad. Solo cuando no existe respuesta al sulfato de magnesio podemos administrar el diazepam, también en forma de bolo y mantenimiento, o la fenitoína. Y si todas las medidas anteriores fracasan y la paciente sigue convulsionando, se debe valorar la inducción anestésica y la protección de la vía aérea mediante la intubación orotraqueal. Esto es lo prioritario: estabilizar a la paciente, iniciar cuanto antes el tratamiento anticonvulsivante y después comenzaremos el tratamiento antihipertensivo. Vamos a utilizar la misma pauta que utilizábamos en la preeclampsia con criterios de gravedad. El objetivo va a ser tener una tensión arterial sistólica por debajo de 150 y una diastólica entre 80 y 100 con la mínima dosis posible. Vamos a comenzar con el labetalol
primero en bolos y luego en bomba, en infusión continua, y si no fuera suficiente lo podemos asociar con otros tratamientos hipotensores como la hidralacina. Tenemos otros vídeos que hablan del tratamiento de la preeclampsia, del manejo y de los fármacos en la preeclampsia que podéis ver para más información. Tras la estabilización del cuadro materno tenemos que hacer una valoración del estado fetal. Haremos una ecografía y una monitorización continua si es posible. Vamos a hacer también una maduración pulmonar fetal si precisa, si es prematuro, y haremos también una radiografía de tórax para descartar aspiración pulmonar si hubiera podido ocurrir durante la convulsión. Y en cuanto a la finalización del embarazo, va a depender de la viabilidad fetal en el momento de la crisis convulsiva. Si el feto no es viable, vamos a finalizar inmediatamente, puesto que estamos aumentando el riesgo para la madre con un embarazo no viable. Si el feto es viable, debemos estabilizar a la paciente y finalizar el embarazo dentro de las primeras 24 o 48 horas tras la convulsión, preferentemente finalizando el embarazo en las primeras 24 horas. Algunos estudios sugieren que el parto vaginal se puede contemplar y que se puede iniciar una inducción médica del parto en estos casos. Para ello debemos tener en cuenta la duración estimada de la inducción del parto en función de las condiciones cervicales. Un BISOP desfavorable por debajo de 5 contraindica el parto vaginal por un elevado riesgo de pérdida de bienestar fetal. Aún así, en las pacientes que hemos dado la oportunidad de enfrentar un parto vía vaginal, hemos visto que solo el 30% de las inducciones de estas pacientes va a terminar realmente en un parto vaginal. Por debajo de las 32 semanas sí que debemos considerar una cesárea electiva. Importante, no quiero que lo olvidéis, los patrones patológicos de la frecuencia cardíaca fetal que ocurren durante las crisis convulsivas no son una indicación de cesárea urgente porque se suelen recuperar en 3 a 15 minutos. Sí que es cierto que si persisten después de la estabilización, ahí sí que debemos sospechar un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta o pérdida. Bien. A ver. Estamos hasta allí entonces en lo que es eclampsia, ¿sí? Vamos a continuar y vamos a ver los factores de riesgo que conlleva lo que sería la presión arterial alta, ¿sí? Tenemos que conlleva al menor flujo sanguíneo de placenta, ¿sí? Lo cual no recibe la cantidad suficiente de sangre. El feto puede llegar a recibir menos oxígeno y menos nutrientes. También tenemos otro factor que va a ser el desprendimiento de la placenta. En esta condición, la placenta se separa de las paredes internas del útero antes del parto. La preeclampsia y la presión arterial alta aumenta, y si hay un desprendimiento grave, puede generar complicaciones para la vida de la mamá y del bebé. También tenemos restricción del crecimiento intrauterino, ¿sí? Que va a producir a lo que sea el crecimiento fetal más lento o reducido de lo normal, lesión en algunos órganos, como por ejemplo el cerebro, ojos, corazón, pulmones, riñones, hígado y otros órganos importantes que pueden conllevar a poner en riesgo la vida del bebé, ¿sí? Enfermedades cardiovasculares hacia futuro, en cuanto a lo que es la madre más que todo. Llegar a tener preeclampsia puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, y es un riesgo mayor si se tuvo preeclampsia más de una vez, ¿sí? Hasta ahí vamos. Muy bien. ¿Cómo saber si es preeclampsia realmente? Bien, se tiene que tomar la presión arterial, ¿sí? Si la presión arterial se encuentra por encima de los 120, 130 de sistólica sobre 80 de diastólica, ya tenemos un indicio de lo que es presión arterial alta, ¿sí? Después tenemos lo que serían las etapas de la hipertensión en cuanto a preeclampsia, que sería mayor, ¿sí? Todavía, de 130, estaríamos hablando de una etapa de hipertensión grado 1, y si tenemos por encima de los 150, estaríamos hablando de una hipertensión de grado 2, ¿sí? Ya con ello, ya se da por entendido y se hace el diagnóstico de que esa mujer ya está con
lo que sería hipertensión arterial en el embarazo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo saber si se posee preeclampsia? Muy simple. El exceso de proteína y problemas renales, dolores de cabeza bastante intensos, cambios en la visión, ¿sí? Visión borrosa o sensibilidad a la luz, dolor en la parte superior del estómago, por lo general debajo de las costillas y del lado derecho, afectando principalmente al hígado, náuseas, vómito. También tenemos que los niveles de plaqueta en sangre están muy bajos, función hepática deteriorada, ¿sí? Hay una falla hepática importante y falta de aire o presencia de líquido en la parte de los pulmones, ¿sí? A menudo la preeclampsia se presenta junto a otros síntomas, como por ejemplo el aumento de peso repentino o inflamación, especialmente en el rostro y en las manos, ¿sí? La inflamación asociada a la preeclampsia es más marcada y más típica que se llegase a producir durante el embarazo, ¿sí? ¿Medicamentos para controlar la presión arterial? Sí, hay medicamentos, pero siempre deben de consultar a los cardiólogos. Falla renal, sí, va a haber falla renal. ¿Por qué? Recuerden que los riñones, ¿sí? Es la principal fuente de estabilización de la presión arterial. Si hay hipertensión arterial, esto implica que hay falla renal, ¿sí? Los riñones, mayormente va a haber, no una falla muy notoria, pero va a haber falla renal, ¿sí? Los edemas, sí, los edemas que serían los procesos inflamatorios, sí. Va a haber edemas en pies y manos y sobre todo en rostro, en cara. Sí, que se va a ver toda la cara totalmente inflamada, las manos y los pies también. ¿Estamos hasta allí? Bien. Un segundito, chicos. Bien, chicos, continuamos. Perdón. Eh, Vamos a ver cuáles son algunos medicamentos que se pueden tomar, ¿sí? Como dijimos y como vimos también en el video, el sulfato de magnesio es uno de los principales, ¿sí? Hay otros medicamentos, pero siempre se debe de corroborar con el médico cardiólogo, ¿sí? Para
obtener lo que serían los medicamentos justos y necesarios. No obstante, cuando se presenta un mayor riesgo, un alto riesgo de preeclampsia, se suele administrar aspirinas todos los días para disminuir el riesgo de la preeclampsia, ¿sí? La aspirina. Pero siempre corroborar con el médico cardiológico, ¿sí? Bien, vamos con la última partecita. Bueno, no, esto básicamente no. A ver, acá. ¿Qué hacer para reducir las complicaciones? Bueno, sí o sí tomar los medicamentos para la presión arterial y una dosis diaria baja de aspirina, según las indicaciones. Actividad física, dieta saludable y evitar todo lo que no esté permitido. Fumar, consumir alcohol, drogas, etcétera, porque estos factores van a influenciar mucho en lo que es la presión arterial. Sobre todo el hacer una buena dieta alimenticia es lo mejor que se puede hacer para evitar el tema de la presión arterial. El uso excesivo de grasas, de sales, de frituras, de gaseosas, café, van a evitar que la presión arterial suba, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, si la preeclampsia ha empeorado, ¿sí? Esto va a convertirse, ya no va a ser más preeclampsia, sino que se pasa a llamar eclampsia. La eclampsia, cuando se hace las crisis convulsivas, puede generar diferentes complicaciones para el bebé como para la mamá, ¿sí? Por lo general, suele conllevar muchas complicaciones neurológicas al bebé. Muchas complicaciones neurológicas. Entre ellas, lo que sería un retraso a nivel cognitivo y posiblemente también lo que sería fallas a nivel nervioso, ¿sí? ¿Estamos hasta allí? ¿Estamos, chicos? Bien. Bueno. Listo. Con esto culminamos lo que sería hipertensión en el embarazo. Esto, ustedes ya saben que este fin de semana ya van a tener habilitado el examen del mismo, ¿sí? Ahí les paso el último videito con respecto a hipertensión arterial en el embarazo y con esto concluimos, ¿sí? Un segundito. Bien, chicos, ahí les paso el último videito y con esto concluimos con hipertensión arterial. Hablemos de hipertensión arterial y embarazo, pero más allá del síndrome de preeclampsia-eclampsia que bien conocemos, vamos a concentrarnos hoy un poco en la paciente embarazada que es hipertensa, que se embaraza. ¿Y por qué esto es importante? Ya hace mucho tiempo se sabe que al menos 1.5% de las embarazadas tienen diagnóstico de hipertensión previa. Se estimaba que entre el año 2002 y el 2009 había un aumento del 67% de las mujeres hipertensas que se embarazaban
Y ya para la revisión que hizo la Sociedad Internacional de Hipertensión en el 2020, señala que entre un 5 y un 10% de los embarazos tienen hipertensión ya diagnosticada previamente. Si evaluamos los datos del Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica, el EVESCAN, de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, vemos que en las edades comprendidas entre 20 y 45 años, que es justamente la edad fértil, hay una prevalencia de 17.6% de hipertensión, que eso equivale a 1.037.112 mujeres. Si eso lo reducimos a nuestra realidad, realmente nuestro pico de edad fértil son entre 20 y 35 años, si bien se reduce, sigue siendo un número importante, donde hay 695.336 mujeres hipertensas. Eso es para el año 2020. Eso incluso en nuestros datos propios, hemos visto entre 938 pacientes que hemos atendido con hipertensión crónica, mujeres, 769 han estado con hipertensión leve y 2% con preeclampsia sobreagregada. Entonces, esto es una enfermedad de prevalencia alta que no se puede dejar pasar por debajo y hay que tomarlo en cuenta para ver cómo la abordamos y la enfrentamos. Según la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo, dividen así los trastornos hipertensivos del embarazo entre hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, la preeclampsia superpuesta, hipertensión crónica. El término crónica, como veremos, tiene acepciones diferentes. Para nosotros la crónica es un término quizás redundante, quizás es más ajustado a preexistente, que también es un término aceptado por algunas clasificaciones, el síndrome de HELP y la hipertensión arterial crónica o preexistente, como ya veremos. De hecho, CIBAI ya desde los años 90 ya refería que podía ser hipertensión crónica o hipertensión preexistente, y en este grupo englobaba a 3 pacientes: la hipertensa diagnosticada previa al embarazo, que ya era conocida hipertensa, para paciente que no era conocida hipertensa, pero que se le hacía el diagnóstico en las primeras 20 semanas de gestación, y la paciente que era hipertensa gestacional, que se diagnostica con hipertensión gestacional, pero que persiste hipertensa después de 6 semanas de puerperio. En algunas clasificaciones, como la COC del 2019, habla de 12 semanas, pero para CIBAI en el 91 era por lo menos después de las 6 semanas, y todo eso sería hipertensión preexistente. La COC arroja esta definición, donde hipertensión está presente antes del inicio del embarazo o que se diagnostica antes de la semana 20 de gestación, o la diagnosticada después de la semana 20, pero que persiste 12 semanas después del parto. Ese criterio debe recordarse que debe ser con una toma adecuada de la presión arterial, que deben ser 2 más tomas, que al menos deben tener una diferencia de 4 horas entre una u otra toma para hacer el diagnóstico. Esto, por supuesto, va a depender también si es hipertensión leve, porque si es hipertensión grave o severa, ya no necesariamente tienes que esperar la segunda toma. La toma de la presión debe ser con una gestante sentada, con los pies apoyados, como las recomendaciones internacionales para pacientes no embarazados, que tengan al menos 10 minutos de reposo para este caso, y con un manguito del tamaño adecuado de 2/3 del brazo. Esas son las recomendaciones ACOG. Esas recomendaciones las copian todas las demás guías, incluso la 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión, también las avala, pero agrega que desde el punto de vista ideal, la paciente embarazada debería hacérsele o un automonitoreo de presión arterial o, mejor aún, un monitoreo ambulatorio de presión arterial, un mapa. Hay que tomar en cuenta en estas pacientes a la toma, a pesar de que la recomendación es paciente sentada con 10 minutos de reposo, que después del tercer trimestre ya el volumen del útero es de tal manera que hay compresión de la vena cava, sobre todo en decúbito supino. Entonces, en estas pacientes a veces es preferible tomar la tensión arterial en decúbito lateral derecho para disminuir la presión de la cava y mejorar el llenado auricular derecho de cavidades derechas para tener una presión arterial fiable. Si hablamos de hipertensión justamente preexistente y la importancia en el embarazo, podemos clasificarlo según la cifra o según el riesgo. Según la cifra, que es como la recomienda la COC, habla de hipertensión leve e hipertensión severa. La hipertensión leve que va de 140 a 159 sistólica y desde el punto de vista de la diastólica de 90 a 109 milímetros de mercurio. Para severa, sistólica más de 160 y diastólica de 110. Pero CIBAI sugiere que también hay que tomar en cuenta el riesgo, o sea, las hipertensas que tienen alto riesgo o bajo riesgo de complicaciones,
donde con el punto de corte lo pone un poco más alto y dice que definitivamente las pacientes con tensiones arteriales mayores a 180-110 tienen un riesgo muy alto de complicaciones materno-fetales. Los chilenos hacen una propuesta de una escala de riesgo, donde simplemente es un checklist, una lista de cotejo, donde más o menos son los factores de riesgo que ya conocemos, que al tener ya 3 de estos factores de riesgo, la paciente se puede considerar de alto riesgo, que es más o menos parecido a lo que propone CIBAY. Allí quiero que vean que una de las cosas que resaltan los chilenos en las condiciones de daño a órganos subclínica, habla de rigidez arterial y de aumento moderado de creatinina, de criterios que hay que tomar en cuenta. Lo de la rigidez arterial, en unas láminas más adelante me referiré con más detalle. La embarazada hipertensa, ya no hipertensa, tiene una morbilidad desde el punto de vista de factores de riesgo cardiovascular, pero durante el embarazo tiene un riesgo elevado de morbilidad materna. Una de esas que aumenta 5 a 6 veces la posibilidad de hacer ictus, edema pulmonar, falla renal de manera individual o incluso hacer esa tríada de ictus, edema pulmonar y falla renal. Lo pueden hacer durante el embarazo con cifras tensionales elevadas o de alto riesgo. De hecho, por eso es que CIBAY propone esa cifra. El riesgo de complicaciones maternas aumenta notablemente en las hipertensas severas de alto riesgo no controladas. Justamente el grupo de alto riesgo es un grupo especial que hay que intervenir, como ya veremos. Un síndrome importante al considerar es el PRES, que muchas veces se puede confundir con la eclampsia, pero esto es una encefalopatía hipertensiva, como le da la paciente no embarazada, pero que ahora el embarazo y específicamente tiene disminución de agudeza visual, cefalea intensa y delirio, que felizmente es reversible, igual como es reversible la encefalopatía hipertensiva. Tiene un 25% de hacer preeclampsia agregada e incluso HELP y se duplica el riesgo de desprendimiento prematuro de placenta. Entonces es importante intervenir de alguna manera a la embarazada hipertensa. Pero un grupo especial es la embarazada con hipertensión oculta. ¿Y por qué está interrogada? Porque resulta que hay un fenómeno que conocemos en los cambios fisiológicos del embarazo, que es la disminución de la resistencia vascular periférica y los cambios de volumen, los cambios hemodinámicos, que se ven principalmente en el segundo trimestre del embarazo, y eso hace que la paciente pueda hacer una disminución de la tensión. Si bien cuando puede ser hipertensa en el segundo trimestre, la tensión se normaliza, entre comillas, o incluso puedes tener tendencia a la hipotensión y no haces el diagnóstico, y luego en tercer trimestre se igualan a sus tensiones iniciales cuando uno comienza a ver los trastornos hipertensivos y sospecha que puede ser una hipertensión gestacional, cuando realmente era una hipertensión preexistente o pregestacional, que es lo que generalmente determinamos como oculta. Y son pacientes que también tienen cierto riesgo de preeclampsia, incluso a veces podemos hacer diagnóstico de preeclampsia. ¿Por qué? Porque un 11% de estas pacientes con hipertensión oculta tienen proteinuria mayor de 300 miligramos al día y entonces nos hace sospechar que es una preeclampsia que a lo mejor no lo era. Pero de todas maneras eso no es algo que va a causar problemas, porque así lo tratemos como preeclampsia, estamos cubriendo los factores de riesgo, que es al final lo que uno está buscando, controlar factores de riesgo y mayor morbilidad tanto materno como fetal. O sea, no importa que el diagnóstico sea retrospectivo de hipertensión pregestacional y que no haya sido una preeclampsia, porque igual el tratamiento es similar. Entonces, hablamos de todo esto, definimos, clasificamos, pero entonces, ¿cómo intervenimos? ¿Cómo tratamos? ¿O las tratamos? Según la recomendación de la COG, en este último boletín de ellos del 2019, como recomendación nivel B, dice que hay que tratar a todas las pacientes hipertensas crónicas, o no hipertensas crónicas, todas las pacientes con trastorno hipertensivo con tensión arterial sistólica mayor a 160 o diastólica mayor a 110. Para ese tratamiento recomiendan de primera línea la betalanina o la nifedipina. La alfa-metildopa también la recomiendan, pero no de primera elección, y eso probablemente tiene mucho que ver con los efectos pleiotrópicos de la betalanina y nifedipina por encima de la alfa-metildopa, que si bien cuando es una molécula bastante segura, no tiene esos efectos adicionales a favor. Con el estudio de Bujold del 2010, que publicó un metaanálisis, a partir de allí se ha hecho importante el uso de la aspirina de manera precoz. Se inicia la aspirina incluso antes de las 16 semanas y se ha visto disminución importante de la preeclampsia-eclampsia en un 53%, de la preeclampsia-eclampsia severa de un 91%, incluso disminución del retardo de crecimiento intrauterino del 53%. Por lo tanto, la aspirina definitivamente es una recomendación A para usar en las pacientes de alto riesgo de hipertensión. Cochrane, también una revisión del 2014 con 4.723 mujeres, comienzan a tratar a las pacientes o sugieren el tratamiento de las pacientes en 140-90.
porque reduce de hecho el riesgo de desarrollar hipertensión severa, a pesar de que no hay ninguna influencia en la preeclampsia, parto pretérmino, muerte fetal, retardo de crecimiento uterino u otro resultado adverso neonatal. Y esto último quiero subrayarlo porque es justamente una de las razones por la cual veremos que este grupo de hipertensión leve, hay estudiosos de la hipertensión que sugieren no tratarlo porque se basan principalmente en la no aumento en la prevalencia de preeclampsia, parto pretérmino, muerte fetal, pero excluyen un poco a la morbilidad materna principalmente. El estudio CHIP del 2015, que incluye 985 embarazadas, que comparan control estricto, control conservador, con esas presiones que ven en la lámina, dicen que no hay diferencia desde el punto de vista del feto, que el feto evoluciona bien con cualquier hipertensión, solo que las pacientes con control estricto podían tener un poquito más de síntomas de hipotensión, pero tampoco había aumento de la mortalidad materna. Rex, en el 2016, con 200 mujeres 22 con hipertensión crónica leve, es decir, entre 140-90 y menor a 160-110, deciden intentar suspendiendo el tratamiento hipertensivo, un abordaje un poco riesgoso. Sin embargo, no hubo diferencia en la incidencia de preeclampsia, retardo de crecimiento uterino o muerte perinatal, que fue precisamente lo que les comenté hace unos segundos atrás, que tomando en cuenta eso, entonces aquí tampoco ocurre. Una de las recomendaciones, como verán en algunas guías, es que esta hipertensión leve no tratarla. Sin embargo, los pacientes presentan mayor incidencia de hipertensión severa, mayor desprendimiento prematuro de placenta, mayor parto pretérmino y mayor admisión a unidad de cuidados intensivos neonatales, con buenos resultados a la final, pero el producto pasa al fin y al cabo por la terapia intensiva neonatal. Entonces, la COG, basado en esto, como les comentaba hace unos minutos, con cifras tensionales entre 140 y 159 de sistólica y 90 y 99 de diastólica, es decir, hipertensión leve, dicen que son numerosos los estudios que aportan evidencia que el tratamiento hipotensor no previene la progresión de preeclampsia y no modifica el curso de la enfermedad y no aporta ningún beneficio fetal. Y subrayamos el fetal porque precisamente está enfocado más que todo a los efectos sobre el producto. Sin embargo, los pacientes con tensión arterial menor a 110 diastólica y sistólica menor a 150 sin factores de riesgo ni comorbilidad asociados no requieren tratamiento hipotensor, es la recomendación final. Prácticamente hace un grupo especial solamente en los pacientes con factores de riesgo y excluyen a las pacientes sin factores de riesgo, pero como vemos, la evidencia también dice que hay más morbilidad materna. Es verdad, no hay más morbilidad fetal, pero sí puede haber más morbilidad materna. Desde el punto de vista de las metas, desde la COG 2012 no había recomendaciones con respecto a las metas, con respecto a las guías NICE. En el 2010 presentan estas metas para los pacientes con bajo riesgo, tenerlos por debajo de 150-100, para los pacientes de alto riesgo, mantenerlos por debajo de 140-90. Pero ya en este COG 2019 que les presenté, sí sugieren que debemos tener una meta entre 140, 145 y 90, 95, tomando en cuenta lo que ya hemos hablado, que la hipertensión leve no es de riesgo desde el punto de vista de la COG, a excepción de las pacientes con alto riesgo cardiovascular, como ven, justamente pacientes con falla renal o diabéticas, donde sí sugieren mantenerlas entre 120 y 140 y tensión arterial diastólica entre 80 y 90. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? En la guía más reciente del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión, donde hacen esta nueva clasificación, donde fusionan las clasificaciones americanas con las clasificaciones europeas, hacen un apartado de hipertensión en el embarazo. Y son recomendaciones bastante similares a las de la COG 2019, solo que se amplían un poco las pacientes que están entre 140-90 y 160-110, donde dicen que los pacientes con algún tipo de riesgo adicional o con una hipertensión de nueva aparición es bueno iniciar tratamiento. La COG en el 2019 recuerda que no se debe extrapolar el abordaje del paciente hipertenso sin embarazo, tanto hombre como mujer, el adulto, a la mujer embarazada hipertensa. Y eso tiene una razón fisiopatológica, la fisiopatología de la hipertensión en el embarazo a la hipertensión del paciente no embarazada. La hipertensión de la paciente embarazada, aun cuando hay un componente endotelial, es más bien un signo clínico de un conglomerado sindromático como es el síndrome de preeclampsia-eclampsia o los trastornos hipertensivos del embarazo. Pero de hecho nosotros podemos tener síndrome de preeclampsia-eclampsia con cifras tensionales normales y estos trastornos de adaptación vascular que hablé del segundo trimestre se pueden ver o no pueden verse dependiendo de la adaptación vascular que venga del daño endotelial previo del paciente. Por eso no es exactamente igual.
Pero como recomendación tipo A, algo que ya les dije con los estudios previos de Bujold en el 2010, para las mujeres con hipertensión crónica se debe iniciar una dosis baja de aspirina, que recomiendan 81 miligramos, a iniciar entre la semana 12 y máximo la semana 28 de gestación, recordando que debe ser antes de la semana 16, siempre preferiblemente hasta la semana 36, que debe retirarse. ¿Cuáles son las pacientes con alto riesgo de preeclampsia? Pacientes con hipertensión gestacional conocida, pacientes con hipertensión crónica o preexistente, que tengan enfermedad renal o algún trastorno autoinmune, específicamente LES o síndrome antifosfolípido. En las diabéticas, tipo 1, tipo 2, o que hayan tenido diabetes gestacional en el embarazo previo. En todas estas que tienen alto riesgo, entonces iniciar aspirina de 75 a 100 miligramos. En nuestro país, nuestra presentación es de 81 miligramos, iniciarlo desde la semana 12 hasta la semana 36. Como recomendación también de la COG, ya a nivel C, mantener la presión arterial en las mujeres embarazadas con hipertensión crónica tratadas, mantenerlas por debajo de 120, pero menor a 160, mayor a 80, pero menor a 110. Y la misión de estas metas es justamente tratar que el flujo placentario se mantenga. Un poco el miedo de la evolución del feto, justamente que el retardo de crecimiento uterino y los trastornos del feto vengan justamente por un bajo flujo placentario, que es lo que uno tiene que estar pendiente realmente a la hora de tratar una hipertensa embarazada. Entonces, iniciamos tratamiento en 160-110. Allí creo que no hay duda. Todas las guías y todas las indicaciones y la evidencia dicen que sí, mayor a 160-110 hay que tratarla, y como decía Sibay, mayor a 180-110 mucho más rápido. Pero el problema de la duda se presenta entre el 140-90 y 160-110, donde hay que tomar una decisión individualizada, tomando en cuenta las recomendaciones que di antes, tanto la evolución y el riesgo del feto y mantener el flujo placentario adecuado, como también disminuir morbilidad materna. Entonces, para esto, una de las cosas que recomienda, como ya les dije, la Sociedad de Hipertensión Internacional en el 2020 es el uso rutinario del monitoreo ambulatorio de presión arterial, incluso en embarazo, que inicialmente se recomendaba solo para hipertensión de bata blanca, pero también es bueno para ver sospecha de hipertensión nocturna, evaluar cuál es el patrón circadiano y la efectividad de los medicamentos en el paciente, su aplicación de la cronoterapia, y actualmente hay un uso relativamente más reciente para ver salud endotelial y rigidez arterial, que es a través del cálculo del índice de rigidez arterial, para lo cual tenemos una línea de investigación. Dentro de la línea de investigación ya nosotros hemos evaluado la variabilidad nocturna justamente por monitoreo ambulatorio de presión arterial de las pacientes embarazadas comparadas con reproductivas, y allí evidenciamos un dato que ha sido reproducible en todos los demás estudios y que están avalados en otros estudios internacionales, que el paciente tiene un patrón habitual, como debe ser, patrón Dipper, tanto sistólico como diastólico, antes de la semana 20. Y después de la semana 20, el patrón se modifica a patrón no Dipper sistólico y Dipper diastólico. Eso lo reprodujimos en un nuevo trabajo donde se evaluó también nuevamente el patrón circadiano, pero esta vez midiendo niveles de péptido natriurético cerebral, y donde se observaba un hallazgo interesante, que los pacientes justamente con hipertensión preexistente, hipertensión crónica, tenían valores de BNP más elevados que las pacientes que no hacían hipertensión preexistente o ni siquiera gestacional, con un subgrupo muy pequeño, pero que arrojó datos interesantes, donde las que hacían tendían a ser preeclampsia triplicaban incluso el valor inicial del BNP. O sea que el BNP podría ser incluso un marcador precoz de riesgo en las pacientes con hipertensión preexistente, pero esto amerita un poco más de estudios con unas genes mayores. Esto sí es un marcador precoz bastante interesante y con bastante nivel de evidencia, que es hacerle el Doppler a las arterias uterinas, combinado con la historia materna, lo que hemos hablado de los marcadores bioquímicos. Tiene una tasa de predicción de complicaciones que va desde el 43 hasta el 89%, justamente evaluando la muesca o el tipo de resistencia o el índice de resistencia que tengan las arterias uterinas, que deberán modificarse de alta resistencia a baja resistencia luego de las 20 semanas, justamente para mantener el flujo placentario, que es lo que se sospecha que justamente es por lo cual el patrón non-Dipper sistólico ocurre también después de las 20 semanas. Muy bien. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí llegamos, ¿sí? Este viernes recuerden que se les va a habilitar el examen de hipertensión arterial en el embarazo, ¿sí? Y ya no estaría quedando una sola clase nomás, como para ir culminando con los temas, ¿sí? Ya les voy a estar notificando la semana que viene cuando ustedes realmente tienen el final de urgencias médicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto.
Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Sí, nos volvemos a encontrar el próximo lunes si Dios quiere. ¿Sí? Que tengan un excelente comienzo de semana. Chao, chao.